Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una historia que nos ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de algo que ha resonado muchísimo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de esas parejas que nos roban el aliento en la pantalla. Se imaginan a dos de las estrellas más brillantes del momento con una química que traspasa la pantalla, y una petición que suena a despedida, pero a la vez a esperanza. Pues de eso vamos a hablar hoy. Demet Özdemir, la carismática y talentosa actriz turca, le pide a Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones a nivel internacional, un "no me dejes nunca". Suena a drama, ¿verdad? A una escena sacada de una de esas telenovelas que tanto amamos, pero aquí, parece que la realidad se ha mezclado con la ficción de una manera muy particular. Para quienes no estén tan familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos una de las series que catapultó a ambos a la fama mundial, Erkekçi Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era palpable, una cosa de locos. La forma en que se miraban, las sonrisas, las discusiones, todo gritaba amor, complicidad, esa chispa que los fans soñamos con ver en la vida real. Y la verdad es que esa chispa, o al menos la percepción de ella, se extendió mucho más allá de los sets de grabación. Hubo rumores, especulaciones, y sí, momentos en los que pareció que su conexión era algo más que pura actuación. La serie se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino en decenas de países donde fue doblada o subtitulada. Millones de espectadores se engancharon a la historia de Sanem y Can, y esa conexión, esa empatía que sentían con los personajes, se transfirió directamente a los actores. Ahora, ¿por qué esta frase "no me dejes nunca" suena tan fuerte en este contexto? Y más importante, ¿a qué se refiere? ¿Es una petición a Can Yaman en la vida real? ¿Es una referencia a un momento específico en su carrera, tal vez una despedida de un proyecto conjunto? O tal vez es una metáfora de lo que los fans sienten al verlos separados profesionalmente, deseando que vuelvan a trabajar juntos. La interpretación puede ser múltiple y justamente eso es lo que hace a esta situación tan intrigante. En el complejo universo del espectáculo, las palabras rara vez tienen un único significado. Pueden ser el eco de un pasado compartido, el reflejo de un presente incierto, o el anhelo de un futuro que aún está por escribirse. Pensemos un poco en el contexto de la fama. Cuando dos actores tienen una química tan arrolladora en una serie exitosa, la presión por parte de los fans para que continúen trabajando juntos, o incluso para que su relación trascienda la ficción, es inmensa. Los fans se involucran emocionalmente con los personajes y con las estrellas que los interpretan. Para muchos, ver a Demet y Can juntos en Erkekçi Kuş era como ver florecer una historia de amor real, y cuando la serie terminó, hubo una sensación de pérdida. Esa conexión que crearon no era solo una imagen en movimiento, se convirtió en una fantasía, en un ideal que muchos deseaban que se hiciera realidad. Y la partida de esa fantasía, el fin de la serie, dejó un vacío. La frase "no me dejes nunca", dicha por Demet a Can Yaman, evoca esa sensación de apego, de desear que algo bueno y especial perdure. Si lo tomamos desde la perspectiva de los fans, podría ser un grito colectivo pidiendo que no se alejen, que sigan compartiendo proyectos, que esa magia que crearon juntos no se desvanezca. Es la añoranza de revivir esa conexión que tanto disfrutaron. Los seguidores de Erkekçi Kuş son notoriamente apasionados. Han mantenido viva la serie a través de fanfiction, vídeos recopilatorios y discusiones constantes en foros y redes sociales. Para ellos, Demet y Can son más que actores, son un dúo icónico, una pareja de ensueño que simboliza la unión perfecta entre talento y química. Por lo tanto, cualquier indicio de que esa conexión podría perdurar, de alguna manera, es recibido con entusiasmo y esperanza. Pero también, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, podría haber una capa más personal o profesional. ¿Han estado Demet y Can distanciados últimamente? ¿Ha habido algún proyecto reciente o futuro que los haya separado? La industria del entretenimiento es muy dinámica. Los actores tienen carreras individuales, toman diferentes caminos, y aunque hubo una conexión muy fuerte en su momento, la vida sigue y los proyectos cambian. A veces, una frase así puede ser una forma de expresar la gratitud por el tiempo compartido y el deseo de que esos lazos, profesionales o personales, se mantengan sólidos a pesar de la distancia o las circunstancias. Can Yaman, por ejemplo, ha expandido su carrera internacionalmente, participando en proyectos fuera de Turquía.
Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado con proyectos exitosos en su país y ha explorado otras facetas de su carrera. Esta evolución individual, si bien es positiva para sus trayectorias, puede generar esa sensación de separación que a veces evoca frases como la que estamos analizando. Imaginemos la escena. Tal vez fue un encuentro casual, una conversación privada, o incluso un evento público donde se reencontraron. En medio de la nostalgia, del cariño mutuo, y quizás de la conciencia de lo especial que fue su colaboración, Demet podría haber dicho algo así. No como una súplica desesperada, sino como un reconocimiento profundo de lo que compartieron y un anhelo sincero de que esa conexión, esa amistad o ese recuerdo de un tiempo increíble perdure. Las interacciones entre celebridades, especialmente después de un proyecto tan exitoso, a menudo están cargadas de simbolismo. Una simple frase puede ser interpretada de mil maneras, y en el caso de Demet y Can, la expectación del público siempre está al acecho de cualquier señal. El impacto de esta frase, aunque sea hipotética o sacada de un contexto específico que no conocemos del todo, es enorme en las redes sociales y entre los seguidores de ambos. Las comunidades de fans de Erkenzicus están siempre activas, compartiendo recuerdos, editando vídeos y soñando con un reencuentro en pantalla. Si Demet expresó algo así, se convertiría instantáneamente en un tema viral, una señal de esperanza para quienes desean verlos juntos de nuevo. La viralidad en la era digital es un fenómeno fascinante. Una palabra o una frase cargada de emotividad y contexto puede encender una conversación global en cuestión de minutos. Y cuando se trata de ídolos tan queridos, esa chispa digital se convierte en un incendio de especulaciones, deseos y esperanzas. Además, la industria turca tiene una forma muy particular de conectar a sus estrellas con el público. La cercanía que sienten los fans con los actores es muy fuerte. Las historias de amor en las teleseries a menudo generan un fervor que va más allá de la pantalla. Es como si el público sintiera que también forma parte de esa historia, de esa conexión. Por lo tanto, un mensaje como "no me dejes nunca" resonaría de forma muy profunda en esa dinámica. En Turquía las telenovelas son un pilar cultural, y los actores que protagonizan los dramas más exitosos se convierten en parte del imaginario colectivo. Los fans no solo consumen el contenido, viven la historia, se identifican con los personajes y, a menudo, sienten una conexión personal con los actores. Esta intimidad emocional es lo que hace que la industria sea tan vibrante y que las historias de los actores trasciendan las pantallas. Podríamos estar ante una simple expresión de afecto y gratitud, o quizás sea un eco de las emociones que ambos vivieron durante la grabación de Erkenzicus. Es importante recordar que aunque los vimos como pareja en la ficción, su relación en la vida real ha sido siempre un tema de especulación. Han sido discretos, y eso, lejos de apagar la curiosidad, la aviva. La ambigüedad en torno a su relación personal ha sido un caldo de cultivo para los rumores y las fantasías de los fans. Cada foto juntos, cada mención mutua, se analiza con lupa, buscando indicios de algo más allá de la amistad. Esta discreción, lejos de ser una barrera, ha añadido un aura de misterio y romance a su historia, alimentando la llama de la especulación. Pensemos en los posibles motivos detrás de esta petición, real o figurada. Primero, la nostalgia por un proyecto exitoso. Erkenzicus fue un hito en sus carreras, un punto de inflexión. Es natural que al recordar esa etapa, surjan sentimientos de apego y deseo de que esa magia perdure. La memoria de un éxito compartido es poderosa. Cuando dos personas colaboran en algo que alcanza un nivel de aclamación tan alto, se crea un vínculo especial, un recuerdo imborrable de un tiempo en el que todo parecía encajar a la perfección. La nostalgia es un sentimiento poderoso, capaz de evocar deseos de revivir momentos pasados o de mantener vivas las conexiones que se forjaron entonces. Segundo, una profunda amistad. A veces las conexiones profesionales más fuertes se forjan en una amistad sincera. Es posible que Demet y Can hayan desarrollado un vínculo de amistad genuino durante su tiempo juntos, y que ella desee mantenerlo a pesar de las trayectorias individuales. La amistad entre compañeros de trabajo, especialmente en entornos de alta presión como los sets de rodaje, puede ser un refugio y una fuente de apoyo mutuo. Si esa amistad es profunda y sincera, el deseo de que perdure, de no dejar que la distancia o el tiempo la diluyan, es completamente comprensible. Tercero, la presión de los fans. Los fanáticos son una fuerza poderosa.
Ver el amor y el apoyo que recibieron como pareja en Erkencis podría haber generado en ellos un deseo compartido de complacer a sus seguidores, tal vez volviendo a unirse profesionalmente en algún momento. La lealtad y el fervor de los fans pueden ser un factor importante en la toma de decisiones profesionales de los artistas. Si los fans desean fervientemente verlos juntos de nuevo, y si existe una apertura por parte de los actores, esto podría ser un catalizador para futuras colaboraciones. La idea de satisfacer el anhelo de millones de seguidores puede ser un incentivo poderoso. Cuarto, y quizás lo más intrigante, una expresión de sentimientos más profundos. Aunque han sido reservados, no se puede descartar por completo la posibilidad de que la conexión en pantalla haya tenido algún tipo de resonancia en la vida real. Si fue así, una frase como "no me dejes nunca" podría tener un peso emocional muy significativo. El mundo del espectáculo a menudo nos presenta historias de amor que nacen en la ficción y florecen en la realidad. Si bien es importante basarse en hechos, la especulación sobre una conexión más profunda entre Demet y Can ha sido una constante. Una frase tan cargada de emoción podría ser interpretada como un vestigio de esos sentimientos, o como un reflejo de la profunda huella que dejaron en el otro. La belleza de estas historias es que nos permiten soñar, nos permiten imaginar. Y cuando se trata de Demet Özdemir y Can Yaman, la imaginación vuela. Son dos personas carismáticas, talentosas, y que supieron cautivar a millones de personas. Su paso por Erkencis dejó una huella imborrable, y es normal que el público extrañe esa dupla. La capacidad de los actores para crear personajes memorables y para generar una conexión emocional con la audiencia es un arte en sí mismo. Demet y Can lograron esa conexión a un nivel excepcional, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de sus seguidores. Si esta frase es una petición genuina, como una despedida de alguien que se marcha, o simplemente un deseo de mantener los lazos, demuestra la profundidad de la conexión que se puede crear en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los personajes hay personas con emociones, con recuerdos y con deseos de que las cosas buenas de la vida perduren. El mundo del entretenimiento, a pesar de su brillo y glamour, también está lleno de humanidad, de relaciones que se forjan y de sentimientos que, como en cualquier otra esfera de la vida, buscan ser valorados y conservados. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Volveremos a ver a Demet y Can juntos en una nueva serie? Tal vez en una película, o en algún otro proyecto especial. Los rumores siempre están a la orden del día, y los fans están atentos a cualquier señal. Si hubo una petición así, es una señal de que el cariño y el respeto mutuo están presentes, y eso siempre es un buen presagio para futuras colaboraciones, o al menos para una relación de amistad duradera. La industria turca es prolífica en cuanto a producciones, y el éxito de Erkencis ciertamente abriría puertas para un reencuentro. La posibilidad de verlos juntos de nuevo es un sueño que muchos fans anhelan y por el que están dispuestos a esperar. La verdad es que como espectadores, somos testigos de la magia que se crea cuando dos talentos se alinean a la perfección. Y cuando esa magia se acompaña de una historia tan emotiva como la que sugiere esta frase, "no me dejes nunca", el interés se multiplica. Es un anhelo que muchos compartimos, que las buenas historias, las buenas conexiones y las buenas personas permanezcan en nuestras vidas, o al menos en nuestros recuerdos, de una forma que nos siga inspirando. La inspiración que surge de las relaciones humanas, ya sean ficticias o reales, es un motor poderoso que nos impulsa a soñar y a creer en la posibilidad de conexiones duraderas. Y es fascinante cómo estas dos estrellas turcas han logrado trascender fronteras, llevando su talento y su carisma a escenarios globales. La forma en que sus historias resuenan en diferentes culturas es un testimonio del poder del entretenimiento para unirnos, para hacernos sentir parte de algo más grande. El fenómeno de las producciones turcas ha demostrado la universalidad de las historias bien contadas y del talento actoral. Demet y Can son embajadores de ese talento, llevando la cultura turca a audiencias de todo el mundo. En resumen, la frase Demet Özdemir le pide a Can Yaman "no me dejes nunca" encapsula una mezcla de nostalgia, afecto y el deseo de que las conexiones especiales perduren. Ya sea en el ámbito profesional o personal, o una combinación de ambos, esta declaración resalta la huella imborrable que dejaron juntos en Erkencis y el cariño que inspiran en sus seguidores. Nos recuerda la intensidad de las relaciones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, y la esperanza de que la magia que una vez compartieron pueda, de alguna forma, mantenerse viva.
La fuerza de una frase tan sencilla pero cargada de significado reside en su capacidad para evocar emociones profundas y para despertar la imaginación del público. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más profundo o detrás de esta frase? ¿Les gustaría ver a Demet Özdemir y Can Yaman trabajar juntos de nuevo? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compartirlo con sus amigos que aman el entretenimiento turco y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del cine y la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.